Buenas, en el vídeo tutorial anterior vimos cómo configurar nuestra página web con la herramienta administrador de Internet Information Service. Ahora vamos a ver cómo utilizar herramientas como el PHP o base de datos de MySQL. Vamos a empezar con la instalación y configuración de PHP. Para ello, si habéis descargado los archivos necesarios que están en la descripción del vídeo, os copiáis la carpeta PHP al escritorio de nuestra máquina virtual, la abrimos y abrimos el archivo comprimido PHP 503, ejecutamos php.s, le damos a extraer todos, se nos abre un asistente para la extracción. Siguiente, elegimos la ruta donde se va a extraer, en nuestro caso va a ser c2 y la carpeta PHP. Siguiente, esperamos a que se extraiga, dejamos mostrar archivo extraído, le damos a finalizar. Bien, aquí se nos abre la carpeta que hemos extraído, la ruta, la que le hemos indicado, c2 php. Bien, ahora tendríamos que coger el archivo php.ini /recommended y copiarlo a la carpeta c2 windows y renombrarlo para que quedara como php.ini. Pero si nos fijamos en la carpeta, bueno, y ese archivo php.ini, al haber renombrado, habría que abrirlo con el bloc de notas y cambiar unos cuantos parámetros, pero ya lo tenemos aquí preparado con todos los parámetros que hay que cambiar. Por lo tanto, copiamos este archivo y ahora nos vamos a C, Windows, y lo copiamos aquí. Bien, aquí tenemos el php.ini con renombrado y con los parámetros cambiados. Ahora también tendremos que irnos a la carpeta, vamos a cerrar aquí para que no hagamos lío, vamos a minimizar esta y nos quedamos solo con una ventana. Bien, ahora nos vamos a la carpeta PHP que hemos extraído todos los archivos y buscamos el archivo libmysql.dll, lo copiamos y lo copiamos en C Windows, pero esta vez en System32. Bien, aquí lo tenemos en C Windows System32, el libmysql.dll. Otra cosa que tenemos que hacer es, en la carpeta PHP que hemos descargado, el php/pdf.dll lo copiamos. Bien, cerramos aquí y nos vamos a c2.php, a la carpeta ext, y lo copiamos aquí. Pegar. Bien, cerramos ya esta carpeta, ya hemos utilizado todos los archivos, así que podemos eliminarlo. Y ahora vamos, ya una vez instalado el PHP y esta configuración previa, vamos a configurar nuestros sitios web para que funcionen con PHP. Bien, nos situamos en sitios web, botón secundario, propiedades, directorio particular, configuración, agregar, y buscamos en la carpeta cphp el archivo php 5 y sapi.dll. Lo seleccionamos, abrimos, asignamos la extensión php, aceptamos, nos sale esta advertencia en la que seleccionaremos todos y aceptamos. Bien, volvemos a propiedades y ahora en documentos nos han desaparecido la index.html que creamos, lo volvemos a crear, index.html, y aparte creamos el index.php y el index.asp. Los ponemos arriba del todo, el HTML, el PHP y el ASP, que queden en este orden. Aplicamos y nos vuelve a salir la herencia. Seleccionamos todo, aceptar, seleccionamos todos y aceptar.
Ahora ya aceptamos y ya así lo cerramos. Bien, ahora una vez agregada la extensión hay que agregarla en los servicios web. Para ello le damos a agregar una extensión de servicio web y en nombre de extensión vamos a poner PHP, le damos a agregar, examinar y lo mismo, el mismo archivo, el php5 isapi.dll, lo seleccionamos, abrimos, aceptamos, configuramos que sea bien la ruta, cphp, php5 isapi.dll, aceptamos y ahora seleccionándolo le damos a permitir. Bien, ya nuestro sitio web permite los archivos PHP y ASP y para comprobarlo pues de lo que os descargaste en la carpeta ejemplos, lo voy a copiar aquí en el escritorio, la carpeta ejemplos, vemos tenemos index.asp y el index.php. Bien, seleccionamos los dos, copiamos y ahora nos vamos a mi PC, a datos E, a la carpeta donde está almacenada nuestra web y junto al index.html pegamos el index.php y el index.asp. Ahora si nos vamos a un equipo cliente, por ejemplo, y abrimos el navegador, comprobamos que funcionan ambos, el index.php y el index.asp. Bien, con esto comprobamos que funcionan ambos y ya tendríamos funcionando PHP en nuestros sitios web. Bien, uno de los parámetros que cambiamos en el php.ini hacía referencia a una carpeta en la ruta e2./tmp. Como si nos fijamos, nos vamos a e2. No existe ninguna carpeta tmp, tenemos que crearla y con el botón secundario y propiedades nos vamos a seguridad y le asignamos el usuario todos y le damos modificar y escribir, permiso de modificación, aplicamos y si no nos dará error después cuando ejecutemos ahora para la instalación de MySQL, que es lo próximo que vamos a hacer. Bien, una vez hecho esto vamos a proceder a instalar y configurar MySQL. Para ello nos copiamos la carpeta MySQL del escritorio, la abrimos, aquí tenemos la carpeta comprimida, le damos a extraer todo, siguiente, lo extraemos en la carpeta raíz, mostrar archivo extraído y setup.s para instalar. Esperamos a que cargue el asistente. Y una vez el asistente, siguiente, dejamos todo por defecto. Elegimos la custom, que lo lleva todo. Y comienza la instalación. Bien, finalizamos y ahora nos iremos a mi PC, a C, MySQL, carpeta bin y ejecutamos el winmysql admin.exe. Bien, aquí nos va a pedir que pongamos un username y un password. Pues el username va a ser el administrador y de password podemos poner el que sea, pero nosotros vamos a poner, para no hacernos un lío, el mismo que el del equipo del usuario administrador, para solo tener una contraseña y no ir olvidándola.
Bien, le damos a OK y ahora botón secundario sobre el iconito este, que es el que es el del MySQL, y WinNT, y paramos el servicio. Le damos a que sí. Bien, semáforo en rojo, está parado el servicio y ahora lo volvemos a iniciar para que coja los nuevos cambios. Bien, ya lo tenemos ejecutado. Y ahora ya, para terminar la instalación de MySQL, lo que vamos a instalar es un conector ODBC en el equipo servidor, que será necesario para acceder de scripts elaborados en ASP, a base de datos MySQL. Bien, doble clic para instalarlo. Sale el asistente. Simplemente pulsamos en siguiente, lo dejamos todo igual, finalizamos. Y ahora, para comprobar que se ha instalado bien el conector, nos iremos a herramientas administrativas, orígenes de datos ODBC, y aquí vemos como el controlador es el que acabamos de instalar. Bien, una vez instalado el conector, ahora vamos a configurar el PHP MyAdmin, que es un potente script desarrollado en lenguaje PHP que permite gestionar bases de datos MySQL a través de un navegador. Bien, para comenzar, bueno, ya podemos borrar la carpeta, esta de aquí, y nos copiamos ahora la carpeta PHP MyAdmin. La abrimos, extraemos esta carpeta, le damos a examinar y esta vez la vamos a extraer en C, en inetpub www.root, que es donde está la página web predeterminada. Damos al siguiente y comienza la extracción. Bien, una vez extraído, le damos a mostrar los archivos, pulsando en finalizar, y ahora cambiamos el nombre de la carpeta. La dejamos como PHP MyAdmin. Bien, ahora habría que modificar el fichero config.in.php. Lo que vamos a hacer es, de la carpeta PHP MyAdmin que hemos copiado, copiamos el fichero directamente, lo vamos a reemplazar, pero aún así lo abriremos con el bloc de notas porque hay que modificar una línea. La línea que queremos modificar, nos vamos a ir directamente dándole a buscar e introducimos PMA Absolute URI. Siguiente, esta no es, le damos a buscar y esta es. Esta es la dirección de nuestro servidor. Aquí ves como en el archivo de ejemplo viene servidor.micentro.edu, pero este no es mi caso y supongo que tampoco será el vuestro, así que habría que poner el nombre de nuestro servidor, que el nuestro es servidor web, mi centro no es, en mi caso el dominio es Cursal 109 y la extensión no es .edu sino .com. Servidor web.cursal109.com/php myadmin. Ahora sí. Bien, este ya cancelamos y esto lo guardamos. Bien, una vez hecho eso, ahora en DMS original imagen, copiamos la imagen mi centro php myadmin.gif y en libraries auth copiamos el archivo cookiesout.lib.php. Le damos a sobreescribir y ya tendríamos el PHP MyAdmin configurado. Para probarlo nos iremos al equipo cliente
internet, introducimos la dirección servidor web.cursal109.com php myadmin, la dirección que pusimos antes, y accedemos a la página de PHP. Esta es la imagen que nosotros hemos añadido. Podremos poner el logotipo que quisiéramos. Bien, nos identificamos como root sin contraseña, y lo primero que haremos será cambiar la contraseña y pondremos la contraseña del administrador. Cambiar, ahora le damos a volver y se nos sale automáticamente. Deberemos de volver a entrar, pero esta vez poniendo la contraseña que acabamos de introducir, y ya tendríamos el PHP myadmin funcionando. Bien, ahora vamos a crear una nueva base de datos llamada Javier. La introducimos, crear nueva base de datos, ponemos el nombre de la base de datos, le damos a crear. Bien, una vez creada la base de datos Javier, volvemos a la página de inicio, y el problema que se nos presenta es que MySQL no usa los mismos usuarios que los que tenemos en Active Directory, sino que tiene una propia base de datos con sus propios usuarios. Por lo tanto, tendremos que crear los usuarios nuevamente. Para ello nos vamos a privilegios, y desde aquí le daremos a agregar nuevo usuario y crearemos el usuario Javier exactamente igual que lo tenemos en el Active Directory. Servidor local, y la contraseña la misma que tenemos para el usuario Javier en el Active Directory. Continuar, y ya tendríamos el usuario Javier creado. Ahora le vamos a dar privilegios en la tabla Javier, en la base de datos Javier. Continuar, seleccionamos todos menos los de administración, le damos a continuar, y ya le habríamos dado al usuario Javier los permisos para la base de datos Javier. Volvemos a inicio, y ahora vamos a crear una base de datos del departamento al que pertenece Javier, que es CCIA. Creamos la base de datos y lo mismo, volvemos a inicio, otra vez privilegios, y sobre el usuario Javier le damos a editar. Aquí vemos como en la base de datos Javier tiene todos estos privilegios. Y ahora lo mismo, sobre la base de datos CCIA, continuar, seleccionamos todo menos los de administración, continuar, y ya la tendríamos también. Si nos vamos otra vez a privilegios y sobre Javier editar, podemos ver cómo tiene también la base de privilegios para la base de datos CCIA. Bien, una vez hecho esto, vamos a probar que de verdad funciona todo esto que hemos configurado, sin que salimos. Y ahora nos identificamos con el usuario que acabamos de crear, Javier. Y entramos sin ningún problema. Si pinchamos sobre base de datos, veremos las bases de datos a las que tiene Javier privilegios. Entramos a la base de datos de Javier y crearemos una tabla en la base de datos Javier que llamaremos prueba, y tendrá dos campos. Vamos a continuar. Un campo va a ser el nombre y otro campo va a llamarse NIF, ambos de tipo varchar, y el nombre tendrá una longitud de 20 y el NIF de 10. Le damos a grabar y aquí lo tendríamos. Bien, ahora pulsaremos sobre insertar para insertar valores en la tabla.
y en la casilla valor pues ponemos los valores del nombre, por ejemplo isunif, introducimos otro más, continuar, y ya tendríamos los dos datos introducidos. Si le damos a examinar, podemos ver cómo están los dos datos en la tabla que acabamos de insertar. Bien, ahora vamos a probar el funcionamiento de la base de datos Javier a través de scripts PHP y ASP. Para ello ya podemos salir del PHP MyAdmin, cerramos el navegador y ahora en la carpeta ejemplos dentro del servidor web abrimos la carpeta ejemplo y vemos el lema MySQL, ASP y PHP, los copiamos y los pegamos dentro de la carpeta Javier. Departamento, CCIA, Javier, y los copiamos aquí. Bien, ahora vamos a modificarlos con el bloc de notas, ya que estos scripts lo que van a hacer va a ser que a través de la web vamos a acceder directamente a las bases de datos prueba que acabamos de crear, y como vemos aquí en esta línea aparecen los datos de conexión, localhost, el usuario Javier y la contraseña. Esta no es la contraseña que yo le he puesto a Javier, así que habrá que modificarla. Aquí, como podéis ver, hace un select de todo a la tabla prueba. Si la tabla la hubiéramos llamado de otra manera, pues también habría que cambiarlo. Y ya no habría que tenerme en cuenta nada más. Ya lo demás es simplemente código PHP para que funcione, sin que guardamos esa modificación. Y ahora miraremos el ASP, lo abrimos con el bloc de nota igual, y aquí tenemos el servidor localhost, usuario Javier y el password micentro 2009. Habrá que cambiarlo con la contraseña que nosotros tengamos para el usuario Javier. La base de datos Javier a la que vamos a acceder, si lo hubiéramos llamado de otra manera, habría que cambiarlo. Y aquí tenemos el select asterisco from prueba. Pues aquí pues podríamos modificar y seleccionar el campo que quisiéramos, y la tabla, pues si se llamara de otra manera, pues también habría que cambiarlo. Guardamos, y ahora desde el equipo cliente, si nos vamos a la carpeta Javier y ejecutamos el archivo MySQL PHP, nos da error porque no he modificado bien la contraseña en el PHP. Vamos a ver, que creo que he puesto cursal 109 en vez de cursal 2012. Efectivamente, me confundió con el dominio. Bien, ponemos bien la contraseña y, como puedes comprobar, ahora sí ha hecho el select bien de la tabla con los valores que yo le he metido. Y si probamos con el ASP, lo mismo, de mysql.sp, el que estamos utilizando, y funciona el select. Bien, ahora cerramos aquí y nos vamos de nuevo al servidor web, y podría ser también que necesitáramos acceder
a base de datos de ACE en vez de MySQL. Para ello lo que haremos será crear en la carpeta de Cursal una carpeta llamada base de datos. La tenemos aquí con una base de datos de ACE. La copiamos a la carpeta de la carpeta web Cursal y una vez hecho esto tenemos que irnos a Internet Information Service . Si nos vamos al sitio web Cursal, aquí tenemos la carpeta base de datos. Pulsamos el botón secundario propiedades y en la carpeta directorio tendremos que deshabilitar la lectura. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no la deshabilitamos y desde un navegador cliente accedemos a la carpeta base de datos, espérate que me aprenda. Nos aparecerá una opción para descargarnos el archivo, pero nosotros no queremos descargarnos el archivo, sino que queremos acceder al contenido del archivo. Entonces, para que los archivos de esa carpeta no se descarguen en nuestro ordenador, si deshabilitamos la lectura de esa carpeta, cuando intentemos hacer esta operación, no nos dejará descargarnos el archivo. Esto lo hacemos por motivos de seguridad. Además, a la carpeta base de datos le añadiremos el usuario anónimo de internet y hecho esto, en la carpeta ejemplo nos copiamos leaces.asp y php en la carpeta donde tenemos la página web, las bases de datos ACE, y ahora desde un navegador web, en vez de acceder directamente a la base de datos, que no podemos, como hemos comprobado, lo que haremos es acceder al script que nos va a leer esa base de datos. Estaríamos leyendo la base de datos prueba.mdb y podemos probar también como con el .asp también funciona. Bien, con esto concluimos ya el acceso, la configuración de base de datos y acceso a través de la web. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir al servidor web y dado que un profesor ahora mismo conectándose desde FTP puede sin ningún problema borrar la carpeta de su departamento o su propia carpeta o cualquier carpeta que hayamos creado nosotros como administrador. Carpeta privado, la carpeta seguro de Javier, incluso Javier podría borrar su propia carpeta o la carpeta CCIA. Para evitar que los usuarios puedan borrar carpetas que nosotros hemos creado como administrador, lo que haremos será, por ejemplo, nos situamos sobre la carpeta privado dentro de Javier, le damos a propiedades, seguridad, opciones avanzadas, le damos a agregar. Sobre el usuario Javier le daremos a eliminar sus carpetas y archivos, le daremos a denegar y eliminar también. Aceptamos y se nos crea una nueva regla especial. Damos a que sí. Ahora si nos fijamos, Javier tiene permisos especiales asignados de denegar, que son los que hemos creado nosotros, de que no pueda Javier no pueda borrar
carpetas ni subcarpetas, ni los archivos que contengan. Esto tendríamos que hacerlo para todas las carpetas de Javier. También sobre su propia carpeta. Y también sobre la carpeta de su departamento, pero esta vez no sobre el usuario Javier, sino sobre el usuario departamento CCIA, que es el que tiene permisos para borrar la carpeta del departamento. Así le estamos diciendo que ni el usuario Javier ni el usuario Carolina, que pertenecen al departamento CCIA, podrán borrar a través de una conexión FTP la carpeta CCIA. Bien, esto lo haríamos también sobre Carolina, la carpeta Carolina del departamento CCIA, en ATC lo mismo, sobre las dos carpetas, sobre la carpeta ATC y así con todas las carpetas de los departamentos, que es donde los profesores pueden hacer conexiones FTP, y así protegeríamos todas las carpetas. Por último, vamos a instalar el servidor SMTP. Para ello vamos a inicio, panel de control, agregar o quitar programas, agregar o quitar componentes de Windows, y en servidor de aplicaciones, detalles, instalar Internet Information Service, detalles, servicio SMTP. Lo seleccionamos, aceptamos, siguiente, y comenzará la instalación. Bien, finalizamos, podemos cerrar aquí, nos vamos a herramienta administrativa, al IIS, se nos ha creado el servidor virtual SMTP predeterminado, pestaña acceso, y le damos a retransmisión, solo los de la lista siguiente, y le damos a agregar y seleccionamos la IP del servidor. Bien, una vez hecho esto, hay que instalar ahora el ASP.mail. Bien, ahora para instalar el ASP nos copiamos el archivo al escritorio de la máquina virtual y lo ejecutamos. Aceptamos el acuerdo de licencia, dejamos que se instale por la ruta predefinida, no lo vamos a registrar y lo instalamos. Una vez instalado, se nos habrá generado en el panel de control una nueva entrada, Email Agent. Lo abrimos, nos iremos a la pestaña SMTP, Relay Through, y en el host damos el nombre de nuestro servidor completo con el dominio. Aplicamos, nos vamos otra vez a la pestaña general y lo arrancamos. Bien, ya lo tendríamos funcionando. Y ahora, para probarlo, la carpeta ejemplo, tenemos el formail.asp y el PHP. El PHP no funciona, está incompleto, pero el ASP sí, así que lo copiaremos y en la carpeta cursal lo pegamos
Lo vamos a abrir con el bloc de notas. Aquí en el host tendremos que indicar el host de nuestro servidor SMTP, servidor web.cursal109.com. Esta línea es la que falta en el formail.php, por eso no funciona, porque no está la línea que le indica a qué host debe conectarse. Y después aquí tendríamos que ponerle la dirección email de a quién se le va a enviar. Yo lo voy a dejar con esta. No funciona, no podría comprobar que funciona, pero aquí deberíamos de poner una cuenta a la que nosotros tuviéramos acceso para probarlo. Bien, si ahora nos vamos a un equipo cliente desde el navegador y ejecutamos el script formail.sp, si le enviamos el mensaje se habrá enviado correctamente, y si tuviéramos acceso a esa cuenta de correo podríamos comprobar cómo el mensaje nos ha llegado correctamente. Bien, con esto ya terminamos la configuración del IIS y nos veremos en próximos videotutoriales. Hasta luego.